es que se hace acá? Ya, pues, creo que así. ¿Me pueden confirmar, porfa, si ven mi pantalla? Por favor. Sí, Sí se ve. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues cuando me hicieron la invitación de hablar un poco del tema de la autogestión en los proyectos artísticos, como que uno a veces puede caer como en obviedades, ¿no? Como en cosas que normalmente le dicen a uno, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y como que pareciera que hay un camino como bien claro que a la hora de autogestionar lo que uno considera un proyecto artístico desde la gestión propia, pero normalmente esos proyectos artísticos están asociados como a sueños que uno tiene. En mi caso, pues a todo lo que tiene que ver alrededor de la música es como un sueño que toda la vida, digamos, he tenido y entonces lo que traté de traerles aquí es un poco como contarles un poco de lo que hago actualmente, lo que hacemos y eventualmente algunos tips, si se quiere, o algunas cosas que a mí personalmente me han servido y que procuro que no sean como lo obvio que le pueden decir a uno, digamos, en otros escenarios y que uno aparentemente sabe, ¿no? Entonces, primero que todo, contarles un poco pues, sobre mí, que es lo que hablaba Eddie, que pues, mi nombre es Nelson Niño Suárez, pero casi todo el mundo me dice Nel. Y actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, soy músico y últimamente como en un rol más de producción, de productor. Y hace un tiempito hemos venido trabajando también como en el rol un poco de la gestión, de gestionar proyectos y demás. De profesión, yo soy profesional en administración de empresas, soy especialista en dirección financiera también. También actualmente estoy, digamos, cursando estudios particulares en lo que tiene que ver como con música, producción, ¿sí? Y he tomado como algunos cursos alrededor de todo lo que tiene que ver pues con esto, ¿no? Con lo que vamos a hablar un poquito en tema. Entonces voy a tratar como de introducir un poquito la historia para que ustedes más o menos conozcan como el hilo conductor y eventualmente hablar un poquito de los tips que les comentaba. Si tienen alguna duda de intervención, sin duda, tranquilos, interrúmpanme, que no puedo ver si tienen alguna mano levantada o algo. Primero contarles que yo tengo una banda que se llama The View y la banda básicamente es una banda de pop alternativo. Más o menos hace un poquito, ya vamos a cumplir un poquito más de 5 años, estamos más o menos 5 años largos de que hemos arrancado. La banda arrancó siendo un 4 personas y actualmente somos Gwen y yo, la vocalista, y mi persona, que básicamente hacemos pues todo, pues componemos, producimos, casi todo. Y hemos venido trabajando en esos 5 años en digamos, en varios frentes, desde la onda como del pop alternativo, sobre todo en esta onda más alterna. Hemos tenido 2 giras nacionales de promoción, visitamos ciudades como Tunja, Villavicencio, algunos municipios de acá cerca a Bogotá, visitamos toda la costa, hicimos toda la costa, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Actualmente estamos, digamos, en búsqueda de poder visitar ciudades como Medellín, Bucaramanga. También tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera gira internacional, más o menos en el año 2018, si mal no recuerdo. Estuvimos en México promocionando nuestro trabajo, tuvimos la oportunidad de compartir en un par de festivales y en uno de ellos compartí tarima con Camilo VII, Bomba Estéreo, Los Capres. Y ha sido obviamente para nosotros un trabajo pues, muy fuerte, pero también muy, digamos, satisfactorio desde el punto de vista. Hemos publicado solo un EP, varios sencillos, casi a punto de publicar nuestro primer trabajo como de larga duración, un disco. De pronto para los que son músicos sabrán y en general para todos los proyectos, sacar música es costoso, bien costoso, entonces a veces tenemos unos tiempos que nos gustaría ser un poco más ágiles, pero nos toca saber, digamos, sopesar un poco las cosas para poder sacar más trabajo discográfico, ¿no? Entonces digamos que todo arranca con The View y cuando empezamos a arrancar con The View hace 5 años,
sin saber nada del medio y sin saber nada de cómo se manejaba todo este tema, empezamos un poco como a intentar investigar y a saber, a ver qué paso íbamos a dar. Habíamos grabado nuestro primer EP, lo grabamos en Árbol Naranja acá en Bogotá, con productores como Pipe Bravo y Pedro Robeto de Superlitio, y teníamos muchas expectativas, y esas expectativas, digamos que de alguna manera se vieron un poco como aterrizadas, por decirlo de alguna manera, porque no teníamos muy claro en dónde estábamos parados y qué queríamos lograr, ¿no? Entonces ahí eso nos obligó a realizar algunas investigaciones y poder como conocer un poco en qué escenario nos movíamos y qué queríamos hacer y a dónde queríamos llegar. Entonces, parte del trabajo, del último trabajo que publicamos en abril de este año, les voy a mostrar un poquito, solo como para que ustedes tengan una idea. Este fue el último video que sacamos. He pensado cruzar el mar, pero prohibiste que me acercara más. No se detiene la vida sin ti, pero sabes que muero por ti. Y me ha costado soñar, pero así seguir. Y me ha costado volar, pero ya estoy mejor. Ese video es un video que lanzamos en abril de este año. Fue el último sencillo del disco que estamos preparando. Ya llevamos unos 3, 4 sencillos del disco. Es un trabajo del cual estamos muy orgullosos y que hemos estado trabajando fuertemente para poder, digamos, de alguna manera elevar un poco el nivel de calidad de lo que veníamos realizando. Otro de los trabajos que hemos sacado con la banda, esto fue lanzado, si mal no recuerdo, en plena pandemia. Se llama Sutil Engaño. Lo voy a poner un poquito para que se hagan una idea. Con un sutil engaño te acercaste a mi interior, y cerrando los ojos perdidamente me fue en tu voz, como una herida que queda grabada, así surgió. Una mirada, nada pasa, no se sintió. No hagas falsas promesas, quiero tus besos sin condición. Mañana cuando amanezca, acaba todo, así terminó. Entonces, les comparto esto un poco para contarles lo que hemos venido realizando con la banda, y eso ha hecho que de alguna forma nos haga, digamos, aprender a hacer otras cosas diferentes. Entonces, en el transcurso en las que estaba yo trabajando con la banda, haciendo música y demás, sacando, me di cuenta que necesitaba de alguna manera empezar a mover la banda para poder salir a tocar, para poder ir a tocar a festivales, porque a veces el medio en el que uno arranca, pues sin conocer, pues como no te conoce nadie, pues por supuesto nadie puede referenciar tu trabajo y demás. Eso me llevó a empezar más o menos en el 2018, que es un poco antes, yo creería que antes, un proyecto que se llama, Dreamer. Dreamer fue un proyecto con el que arranqué, en donde básicamente dije, bueno, no tengo las conexiones, no,
no sé a quién dirigirme para poder dar de alguna manera difusión a mi música, a lo que estoy haciendo, entonces pues voy a hacerlo yo. Entonces arranqué con Dreamer, que básicamente en sus inicios es una agencia, es una agencia que estaba, digamos, de alguna manera concentrada en hacer booking, hacer management y algunas asesorías en temas del desarrollo de las propuestas musicales, que eran lo que yo me desenvolvía. Entonces, digamos que cuando arranqué Dreamer, empecé como de alguna manera a hacer, junto con parte de personas con las que me colaboraban en este tema, hacer alianzas con algunas bandas, artistas, promotores y demás para poder empezar a hacer de alguna manera booking de conciertos, para poder hacer difusión de mi música, todo obviamente en virtud de la necesidad que yo había identificado cuando arranqué con mi banda, con The View. Entonces aquí son algunos de los ejemplos de lo que hemos realizado. Este fue el primer tour que hicimos, el segundo tour que hicimos nacional con mi banda, donde, mira, Neiva también fue, no me acuerdo, en donde por primera vez nos fuimos para la costa a tocar con mi banda, el Subconsciente Caribe Tour. En este tour fue que conocí a Eddie. Yes. Después hicimos, organizamos la gira de mi banda para México, que fue el tour que hicimos en México. Este fue el festival en el que marcamos la gira de mi banda, con algunas bandas de la costa, muy visibles, Yesterday Morning en su momento, Rise of Freedom, estábamos nosotros. Eventualmente después de eso más o menos fue en 2017, 2018 y eventualmente eh, empezamos a hacer ya conciertos acá en Bogotá en donde podíamos hacer sesiones de alguna manera con algunos otros artistas para aliarnos y poder, digamos, de alguna manera difundir nuestra música con personas que tenían como intereses afines con los míos, de alguna forma. Entonces arrancamos con las sesiones Dreamer, participaron bandas de acá, participaron bandas de Bucaramanga, después hicimos unas versiones de un concierto que personalmente es de mis favoritos, que se llama Cantautores, solo hicimos uno, teníamos en mente hacer una segunda versión en Cartagena casualmente, pero no se pudo porque la pandemia pues, se atravesó y bueno, cada uno estuvo como en sus cosas y la idea de este espacio era poder contar un poco el detrás de las canciones de las personas cuando escriben una canción, ¿no? Entonces acá estuvo también Eddie Manicela, estuvo Daniel Castillo de Tunja, estuvo Nato de la Croa, estuvo Gwen de Diu, en donde básicamente contaban un poco la historia por la cual se habían sentado a escribir la canción tal y tocaban la canción en un formato muy íntimo. De verdad que ha sido como de mis conciertos favoritos de los que hemos hecho con Primer. Y empezamos a colaborar con otros festivales o agencias, más bien, perdón, de otros países, en este caso con México, en Rocket, cuando pasó todo el tema de la pandemia, con unos amigos de Rocket allá en México, empezaron a buquear artistas de toda Latinoamérica y yo de alguna manera con Dreamer aporté a algunos de esos artistas a Festival Rocket, entre esos obviamente pues a mi banda, y de alguna manera como hacer alianzas para que podamos de alguna manera difundir, juntar esfuerzos y difundir el trabajo que veníamos haciendo. Posterior a ello y sobre más o menos la pandemia que a todos de alguna manera nos golpeó y se pararon los conciertos y todo este rollo, desarrollamos un espacio que también es de mis favoritos, que hay que volverlo a hacer, Justo que iba a se hablar llama... de, perdona que te interrumpa, justo iba a hablar de eso porque, o sea, Sí, un dato curioso aquí para todas las personas que están aquí, toda esta idea del círculo creativo nace de este espacio que elaboramos Nelly y yo en medio de la pandemia que se llamaba Team Creativo, en el que traíamos a profesionales de la industria, gente activa de la industria, a dar charlas sobre cosas que creíamos que los artistas emergentes debían saber. Y de hecho, esto que fue Team Creativo en su momento, desde Media Stuff, como que un día nos sentamos como que, hey, qué podemos hacer como con eso que en algún momento se hizo y pues tratamos como de evolucionarlo ya un poco algo un poco más que no fuese como algo, porque estas son cosas que igual todavía se pueden hacer, porque me encantaría, de hecho habíamos planeado el año pasado, pero como yo me vine para acá, sí, todo se enredó, pero, o sea, para nosotros cuando creamos Círculo Creativo, obviamente tomamos muchas de las cosas que ya Yanel y yo habíamos hablado acá para poderlas implementar, porque sí es un formato bastante interesante eso de poder traer gente activa de la industria y que estuvimos con Leonardo Castiblanco, que es el guitarrista de Terciopelados y que también es productor allá en Colombia, increíble. Con H, que es el organizador, él es de Quimera, ¿cierto? sí, Bueno, H es el curador, es uno de los curadores de Quimera
y el Festival Quimera es uno de los festivales más grandes que ocurren en Latinoamérica. Y bueno, ni hablar de Pipe Bravo, que es el vocalista de Superlitio, una de las bandas por excelencia, que por cierto, en estos días me siguió Pedro Robeto y he estado como ahí como en contacto con ellos y eso haciendo unas cosas chéveres. Perdóname, solamente quería, porque quería como encontrar el espacio para decirlo y me encanta que lo hayas traído porque sí es importante como hacer saber pues todas estas cosas que se hacen desde la intención que tú y yo tenemos desde el primer momento que nos conocimos por allá en 2016, 2017, que es Sí, sencillamente como unir, ¿no? Unir todo el gremio, porque el gremio está muy disperso en Colombia desde hace muchísimos años, eso no es de ahora, pero sí, eso me parece súper chévere que lo hayas traído. Qué pena, sí, continúa. tranquilo, todo bien. El tema cuando nació Dreamer, y de alguna manera recuerden que todo esto nació en virtud de una necesidad que desde mi banda yo percibía, y eso me llevó a conocer obviamente muchos proyectos, entre esos obviamente el Eddie, todo lo que Eddie hace como, digamos, como artista, como gestor, como productor, etcétera, pero también muchos otros, ¿no? Y nos dábamos cuenta cosas como lo que hablaba Eddie, de que había personas como que no sabían, por ejemplo, cómo presentarse a un curador de algún festival o cómo allegarse a un productor, bueno, etcétera, etcétera. Y en virtud de todo eso, pues habíamos conocido a estas personas, a Leo, a H, a Pipe, y generamos el espacio. Fue un espacio muy bonito, la verdad, y de verdad que eran tips muy valiosos, y la gente como que de alguna manera se interesó y estuvo muy chévere. Y todo en virtud de la necesidad que veíamos, no solamente nuestra como artista, sino que veíamos de las personas con las que lo rodeábamos, que también eran artistas independientes, etcétera, etcétera. Entonces, como decía Eddie, pues estuvimos creo que primero fue con H, no me acuerdo, pero con Pipe, con H y con Leo, las tres son grandes personas, nos daban los tips así, no nos cobraban un solo peso, literal, nos botaban todos los datos así de bacanes, ¿sí? Y nos decían, si vas a hacer esto, es importante que tengas en cuenta tal y tal, como tips muy importantes realmente para, por lo menos en lo que respecta a artistas emergentes. Leo, como decía, Eddie es guitarrista y productor de Terciopelados, produjo la mitad del último disco de Atercio, que de hecho es un discazo, si pueden escuchárselo. H no solamente es el organizador o el curador en ese momento principal de Quimera, en el Estado de México, en Metepec, sino también es curador parcial, se llama eso, no me acuerdo, regional, para Rock al Parque en las ediciones anteriores. Él trabaja muy de la mano con Idartes y Pipe, pues digamos que todo el mundo, casi la mayoría de personas lo conocen por ser el vocalista de Superlitio, pero también es productor y también es una gran persona. Entonces, siempre nos rodeamos como de alguna manera con personas que querían como ayudar de alguna forma, unir fuerzas o conocimientos y compartirlos, ¿no? Entonces, eventualmente en este ejercicio, yo me di cuenta que en mi banda ya estaba haciendo cosas más en el tema de la difusión y necesitaba también durante la pandemia que nos cambió muchísimo, necesitaba empezar a aprender un poco más de temas de producción de video, de audio, de todo ese tema, sobre todo para artistas independientes, que creo que la mayoría de aquí lo somos, en donde a veces los recursos son limitados y nos toca ser muy creativo, valga la redundancia. Precisamente por eso estamos en este espacio y con un poco que tengamos, hacer cosas muy buenas y cosas del nivel internacional que permitan competir con lo que está saliendo actualmente. Eso me llevó a trabajar actualmente en un proyecto que estoy arrancando que se llama Capture, que básicamente es una productora de audio, una producción musical y todo lo que tiene que ver con producción de video. Entonces, durante la pandemia empecé a aprender un poco sobre el tema y empezamos a trabajar con algunos artistas que tenían intención de querer hacer sus canciones y no tenían los recursos quizás para hacerlo, ¿sí? De pronto algunos de ustedes lo saben, pero producir un disco, una canción en general es costoso, o sea, no, lo puedes hacer en tu casa, claro que sí, y lo puedes hacer tú, claro que sí, pero digamos que cuando te rodeas de personas que están, como productores que están muy como en la industria, como Pipe, como Pedro, como Leo, que también es productor, como no sé, productores así duros acá en Colombia, Jairo de Fonseca, el guitarrista, son productores top, entonces eso cuesta mucho dinero, mucho dinero. Y a veces los artistas que estamos iniciando, que no tenemos esta infraestructura y este dinero, pues
este recurso para poder hacerlo, pues requieren esa facilidad. Y yo empecé a conocer artistas que estaban arrancando, que querían grabar y no tenían cómo. Entonces, pues en ese momento se dio la oportunidad de poder, con mi socio, con Dani Martínez, a trabajar en esto y en poder ayudarles de alguna manera, no con un ánimo de volvernos millonarios ni mucho menos, pero sí poder de alguna manera darles más accesibilidad a artistas que están arrancando. Y entonces empezamos a producir inicialmente a un par de artistas con los que estamos trabajando actualmente. Uno de ellos es Chris Sáenz, el que les tengo aquí. Les hacemos los videoclips, les hacemos las canciones, les ayudamos en la composición, todo el rollo, y les voy a mostrar solo un poquito para que tengan una idea de lo que hemos venido trabajando. Voy a poner el coro, ¿vale? Pero acá está, creo, no me acuerdo. Yo también, deja a un lado solo vivo ayer y olvídame por siempre, mujer. Mira, yo te prometí y sin dudar yo estaría para ti, pero al final reconocí. Entonces, solo para que se den la idea un poco de lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo arrancó con The View, y eso me ha llevado como a aprender y hacer cosas diferentes, que no tenía ni idea cómo se hacían, aprenderlas, y de alguna manera ayudar a otras personas, porque a mí me hubiera gustado que me ayudaran de esa forma. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero se requiere de eso de alguna forma, sobre todo en los proyectos artísticos, en donde a veces todo es como tan cerrado. No sé si a ustedes les ha pasado en el ámbito en el que se desenvuelvan, sean más en el arte, no sé, visual, o sea, en la fotografía, o sea, en lo musical. A veces todo es como muy cerrado y todo es como un sector muy así, ¿no? Los más duros están así como cerrados, y no son mucho de compartir la información de forma fácil. No era como que yo entrara a YouTube y dijera, por ejemplo, cómo hacer para que mi canción entre en una playlist editorial de Spotify. Probablemente encontrabas algunos videos que te daban luces, pero a ciencia cierta no hay nadie que te diga, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. O cómo hacer para poder tocar en un festival en otro país. Probablemente algún youtuber que tenía ansias de clickbait o algo por el estilo, él montaba un video con información que a veces no era tan cierta, y información que a veces era acertada. Entonces, todo eso en virtud de que si tú tienes conocimiento puedas compartirlo, ¿no? Yo soy de esa corriente, creo que por eso nos llevamos también con Eddie, porque somos de esa corriente, somos de lo que uno sabe, compártelo. De hecho, nosotros hemos pasado, yo a veces llamaba a Eddie, durábamos horas hablando, y yo le decía, me interesaba mucho por su proyecto artístico, yo conozco a Eddie desde antes del proyecto de Eddie, Stuff y Marisela, y siempre he estado muy interesado, entonces me interesaba mucho, a veces yo le botaba datos de él, datos Tú me conoces a mí desde antes de todo, antes de medias, sí. antes de todo, antes de todo. Sí, entonces como que todo esto para contarles, y ya voy a entrar un poco a los tips del tema, primero de lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, o sea, por qué me metí yo a producir artistas, por qué me metí yo a hacer gestión con otros artistas y ayudarles a que hayan conciertos, ayudarles a que puedan ir a tocar a otro país, ayudarles a tener así sea un contacto. Pueda que yo no haya hecho mucho, pueda que yo solamente haya hecho, mira, este es el número de la persona, habla con él, ¿sí? Pero eso es parte de nuestra responsabilidad, digo yo, ¿no? Como seres humanos, ciudadanos colombianos, de ayudar. Creo yo que yo no tengo, yo con mi banda, en este momento somos un dúo, y yo no considero a los demás artistas que trabajan conmigo como competencia necesariamente, sino a veces como un ejemplo a seguir. Y eso creo que hace que también la vida o Dios, como quieran, lo rodean a uno de personas que quieran compartirte también de ello. Entonces,
lo que les he contado desde The View, desde Dreamer y ahorita Capture, que es el proyecto en el que estoy trabajando, este, de alguna manera nace de, no solamente de ayudarme a mí, por supuesto, tengo intereses personales ahí, no voy a hacer acá hacerme de la de Mesías, ni mucho menos, pero también con el objetivo de poder echarle la mano a otras personas, que de pronto a mí me hubiera gustado que me echaran la mano de esa forma. Entonces, en virtud de ello, yo traje como unos tips muy sencillos, realmente, pero que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando yo arranqué, ¿no? Entonces, lo primero es que yo considero que uno no tiene que definir solamente los objetivos a donde tú quieres llegar. O sea, yo tengo mi banda, o por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, no sé, de alguien que quiere ser el próximo mejor fotógrafo de Colombia. No solamente es definir el objetivo, es voy a ser el mejor fotógrafo de Colombia, voy a cubrir los mejores eventos del país y quiero que mis fotos estén en las mejores galerías de Colombia y del mundo, etcétera, etcétera. Sino también es importante definir otras cosas que a veces a uno no le dicen. Por ejemplo, ¿qué tanto quiero invertir en términos de dinero y de tiempo? ¿Qué batallas quiero librar y qué otras no? Hay batallas que es mejor ni librar. ¿Sí? Hace poco nos pasó con la banda que nos invitaron a un concierto que no voy a decir el nombre. Yo sabía desde el inicio que yo debía haber dicho que no, porque, como te dijera, porque el target al que estaba definido el concierto no era el que normalmente nos escucha a nosotros. Entonces, sin embargo, lo hice porque la persona que nos había invitado como que era una persona que conocía hace mucho tiempo y demás. Y nos fuimos y pues más o menos ahí estuvo chévere y todo, pero era una batalla que yo debí saber que no debía haber librado porque hubiera podido invertir ese tiempo en otra cosa. ¿Sí? Entonces eso es importante. ¿Qué batallas quiero librar y qué no? O sea, hasta dónde quiero llegar y hasta dónde no. ¿Cuál es mi límite de riesgo? Este es un concepto muy empresarial cuando hablamos de límite de riesgo. Es qué tan dispuesto estoy de untarme de lodo. ¿Hasta dónde quiero que el agua me llegue? ¿Sí me explico? Por mi proyecto artístico. Y te los estoy hablando con mucha honestidad. Digamos, yo soy un hombre casado y a veces uno sopesa todo eso en términos financieros, ¿no? Y digo, ok, ¿qué tanto quiero invertir eso? Eso me va a implicar, por ejemplo, dejar de invertir en esto de mi casa o esto por meterle a mi proyecto artístico. ¿Qué tanto me interesa aprender cosas nuevas? ¿Sí? Porque a veces uno quiere llegar a hacer a que tu proyecto artístico esté en la cúspide y de todo, pero resulta que tienes que aprender, por ejemplo, a ser un vendedor por excelencia, a vender. Todo en la vida es vender y a eso no se lo dicen a uno, o sea, a uno no le dicen, es que vas a tener que empezar a hablar y a todo el mundo venderle tu proyecto y eres una fiel copia de tu proyecto en cualquier lugar donde vayas a hacer lobby, ¿sí? Y las personas ven eso en ti. Eso no te lo dicen al inicio y entonces tú arrancas emocionado y toda la cosa y de pronto a veces al no ser honestos en esas otras cosas que no son solo los objetivos a donde quiero llegar, pues te puede ser frustrante. Entonces sí es importante desde mi punto de vista y perspectiva como medir eso. Por ejemplo, hasta dónde quiero invertir también, ¿no? Porque hay un límite donde tú dices, no, ya llevo metido en el, no sé, 30 millones de pesos y no pasa nada. Bueno, pues si no lo definiste desde el inicio, pues pueda que suceda eso, pueda que 30 millones es una cifra loca, pero pues ustedes saben, por ejemplo, vuelvo al ejemplo un poco de la fotografía que más o menos, porque no conozco nada del tema, pero sé que un lente puede costar eso, por ejemplo. Entonces, eh, hasta dónde estoy dispuesto a invertir para que precisamente mi proyecto de alguna manera surja, ¿no? Entonces creo que a la hora de definir tus objetivos, no solamente definir eso, sino también definir hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieres que el agua te llegue, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ¿no? Y dependiendo de eso, arrancar y meterle. Por otro, Ahora que mencionas eso, antes de que pase la diapositiva, me parece importante complementar el hecho de que, o sea, esto que estás diciendo es demasiado importante, mucho más allá desde un punto de vista corporativo, desde un punto de vista organizacional. Pienso que es muy importante, sobre todo, hoy se habla mucho del tema de, pues, y de hecho en encuentros pasados hablábamos de la salud mental y cómo eso afecta también, pues, los procesos creativos y todo ese asunto. Y pienso que estos son procesos que son necesarios mucho más allá desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista administrativo, son también importantes pues porque sencillamente tú delimitas
qué es lo que quieres hacer con tu proyecto y qué es lo que le quieres permitir a tu proyecto hacer contigo, ya. Es como un acuerdo que uno hace con el proyecto mucho más allá desde un punto de vista financiero, que también uno hace un acuerdo con el proyecto desde un punto de vista emocional y mental, o sea, como que listo, o sea, como no voy a ir con los ojos cerrados, no voy a ir con los ojos vendados, voy a ir sabiendo a dónde me voy a meter, o sea, voy a ir sabiendo a dónde voy a ir y voy a ir sabiendo hasta dónde estoy dispuesto a llegar por esto. Y entonces eso me parece que es súper importante. Sobre todo que es porque eres honesto contigo mismo. Y yo pongo un ejemplo que no es financiero. Como les decía, yo soy un hombre casado, felizmente casado. Y mi esposa es la vocalista de la banda. Entonces, eh, pueda que a veces el entorno entre nosotros sea solo hablar de la banda y de los proyectos de la banda. Entonces, estamos en una cena romántica de los dos, de 5 años de casados, y estamos hablando de la banda. Eso, para mí, es un indicador que no debiese suceder, ¿sí? Como pareja. Porque uno no solamente puede estar en virtud de la pareja solamente por el proyecto, sino porque uno decide estar con alguien toda la vida, pues por otras cosas, no solamente porque tengo un sueño con ella. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? Cuando yo digo no defino solo los objetivos, es que, por ejemplo, yo puse límites en ese tema con mi esposa, que es la vocalista de la banda, y hay momentos en donde no hablamos de nada del tema y nos olvidamos absolutamente de eso. O sea, literalmente hablamos de cualquier otra cosa, no podemos hacer cualquier otra cosa. Hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar tiempo de la banda, vacaciones de la familia, de irnos los dos de viaje, etcétera, etcétera, para, para estar metidos en la banda full time, ¿sí? Entonces esas son las cosas que yo digo que no hay solo que definir hasta dónde quiero llegar y el sueño y tal, y no sé qué, sino también ser honesto contigo mismo de qué tanto dispuesto estás de meterte y conocer el entorno en el que te vas a meter, ¿no? Entonces, eso me lleva a otro que es conocer el entorno en el que se desenvuelve tu proyecto artístico. Digo, en el que se desenvuelve no porque solamente es el sector en el que tú estás, sino en donde tiene aplicabilidad. Eso, ¿sí? De alguna forma, eh, es necesario conocerlo. O sea, nos toca aprender y ser muy autodidactas con eso y con las tecnologías de información actuales. Pues creo que es importante y es responsable que nos estemos capacitando constantemente, ¿sí? O sea, que constantemente estemos de alguna forma como siendo conscientes de en dónde se desenvuelve. Entonces, en mi caso, pongo mi ejemplo para no decir cosas de que no tengo desconocimiento. Cuando yo empecé a trabajar con la banda, si yo quería empezar a saber cómo, por ejemplo, hacer que mis canciones llegaran a más personas, pues me tocó aprender sobre plataformas digitales, me tocó aprender sobre cómo se manejaban las playlists, cómo es ese tema, qué es una agregadora digital, qué hace una agregadora digital, qué hace un sello discográfico, qué pasa si ahorita viene Warner México y me dice, los quiero firmar y este es el contrato. Estoy preparado para eso, ¿sí? ¿Qué pasa si me ponen un contrato y me dice, te va a dar un adelanto y etcétera, etcétera, tienes que firmar esto y ceder los derechos? Sí. Todo eso nos toca aprenderlo y conocerlo, nos toca estudiarlo, nos toca investigarlo, nos toca, de alguna forma, a capacitarnos, a eso quería llegar en virtud en donde se está desenvolviendo tu proyecto, ¿sí? Sea el proyecto en el que sea un proyecto musical, sea un proyecto de baile, sea un proyecto de video, sea un proyecto artístico o de literatura, por ejemplo, que es un mundo tengo entendido que también es súper durísimo, todo lo que tiene que ver con el mundo literario y demás. Entonces, conocer eso, cómo se desenvuelve, cómo se aplica, qué hace una editorial, todo eso nos hace que estemos preparados y conozcamos cuáles son los escenarios en donde yo de alguna manera puedo encontrarme, ¿sí? En mi caso, entonces, lo que les contaba, me tocó aprender sobre eso, me tocó aprender sobre el marketing digital, empezar a aprender, aunque a veces es cansoncísimo y yo no soy tan amigo de eso, pero de las redes sociales, de eso, de qué hace TikTok, por qué TikTok revolucionó la industria de la música, cómo un artista se vuelve famoso por un TikTok, ¿no? El ejemplo más cercano es, yo creo que todos lo conocen, de la chica esta que hizo la parodia de, de la canción de Rosalía, que es una parodiañera, y ella tenía su proyecto artístico y todo, y a través de un TikTok, que ni siquiera es de una canción de ella, se volvió viral y ahora sus números subieron, ¿sí? Y es muy probable que muy pronto saque un disco y muy pronto sea un artista que esté en el medio. Pero si no estamos preparados para eso, que cuál va a ser nuestro paso a seguir, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando hablamos
de conocer el entorno en el que tu proyecto se desenvuelve. Sí, es importante eso, sea el entorno en el que sea, para que estés preparado a la hora de que te lleguen las oportunidades, la llamada, esa llamada que de pronto te dice, cuando nosotros estábamos, y les cuento esa experiencia, cuando nosotros estábamos en 2017, fue por ahí más o menos, nosotros habíamos sacado, 2016, perdón, habíamos sacado un sencillo que se llama Ansiedad, que de hecho al día de hoy es la canción que más le gusta a la gente. Y recibimos un correo de alguien diciéndonos quieren venir a México a tocar. Y nosotros en ese momento no estábamos, yo siento que no estábamos preparados para eso y nos tocó prepararnos en algo así como en 6 meses. Obviamente yo dije que sí, claro, vamos de una, no sé qué. Y me tocaba preparar, hacer un show en vivo, todo el tema, porque era la primera vez que nos íbamos a parar en una tarima hiper mega profesional con artistas del talante que les conté al inicio y no era la oportunidad que teníamos que tomar y teníamos que montar un show, pensar en visuales, pensar en un ingeniero de sonido, pensar en un ingeniero de monitoreo y nosotros no hemos pensado en nada de eso hasta ese momento. Entonces, que esa llamada que nos tome la vida o lo que sea, no nos tome por sorpresa, sino que nos tome de alguna manera preparados, porque eso también habla de qué tan convencido estás de tu proyecto, de que estás como mentalizado de que van a suceder cosas, ¿no? Porque si estamos esperando así como que llueva todo, pues no tiene sentido, hay que prepararse para eso que eventualmente soñamos también, ¿no? A mí me gustaría, devuélvete un momentico. Tengo una pregunta y tengo un comentario. O bueno, primero el comentario. Bien, me parece como súper importante, como ya lo decía, todo esto que estás diciendo. Este punto me parece súper importante, sobre todo porque creo que todas las personas que estamos aquí somos artistas independientes, emergentes, ¿ya? Entonces pienso que es súper importante, como siempre, estar un poquito aterrizados, así como en el punto anterior, estar un poquito aterrizados en el hecho en que la tarea no termina solamente siendo talentoso y siendo bueno en mi área. O sea, si yo soy filmmaker o soy fotógrafo, o soy músico, o bailarín, actriz, lo que sea, eh, pienso que la tarea no termina allí en ser una buena actriz, en ser un buen actor, en ser un buen bailarín. O sea, si eres artista independiente, no termina allí. Y eso me lleva a mi pregunta, ¿qué plataformas usas o recomiendas para que los artistas emergentes puedan, para que pues todos los chicos y chicas que están aquí puedan formarse, educarse, mucho más allá de las gratuitas que ya conocemos en las redes sociales y en YouTube, que hay muchísimo material? ¿Qué plataformas recomendarías tú para, no importa que sean pagas, solo like? Yo personalmente, digamos que lo primero que me nutrí personalmente fue todo lo que, básicamente, lo que hay en YouTube inicialmente. Con eso como que arranqué, eventualmente me hice un curso en Creana de esos pagos, como para aprender un poco más. Pero digamos que están buenos esos cursos y están chéveres porque te brindan herramientas, pero yo soy mucho de la aplicabilidad, ¿no? Porque está bueno de conocer como los contextos generales, pero la aplicabilidad en mi caso me facilitaba más. Todo está en YouTube, siento yo. Todo, casi que todo. Es decir, hay videos hasta de cómo hacer una pasta en YouTube, ¿sí? Entonces, digo yo que eso te da un inicio y ya después si tú quieres perfeccionarlo, pues lo mejor es que te prepares profesionalmente o en la medida de lo posible. Pero normalmente yo hacía era YouTube y hice un par de cursos en Creana, como para aprender. En mi caso, sí, en mi caso, lo que te digo. Ya después yo, cuando empecé a estudiar un poco del tema de producción, ya más formal, como en una institución ya debidamente. Pero en las tecnologías de información todo está ahí, ¿no? Foros, por ejemplo, mucho. Aunque no lo crean, yo leo mucho comentarios. Digo que comentarios de videos, comentarios de publicaciones en Facebook, comentarios en Instagram. Hay personas que muestran mucho en sus comentarios datos y tips muy buenos y yo personalmente leo mucho eso. Twitter, por ejemplo. Sí, como que todo eso lo uso más que como una herramienta de difusión de mi trabajo, que a veces sí, también lo hago, lo uso más como una herramienta investigativa. Sí, investigar qué está haciendo esta persona, qué está haciendo esta otra persona, cómo lo hace, o sea, cómo hace para llegar allá, cómo hace para que lo firme, por ejemplo, no sé si ustedes supieron, hay una artista colombiana llamada Mávila, que llevaba ya un resto de tiempo, y ella hace música muy chévere, no sé qué, hace colaboraciones muy buenas y todo, y la firmó Warner México hace 2 o 3 semanas y hace poquito estaba tocando acá en la Plaza de Bolívar en un evento de la alcaldía. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hace? ¿Sí me van a entender? O sea, ¿cómo hace? Entonces me toca meterme, investigar y todo el rollo, llamar a personas que conocen,
yo soy muy intenso, o sea, mi personalidad es como ser muy intenso y en ese sentido la enfoco de una manera que me permita de alguna forma aprender. Entonces, digamos que yo hago eso, cada persona pues lo enruta como mejor le parece, ¿no? Creo que puedo continuar, ¿sí? Bueno, esto me lleva a otro y es que lo aprendes a hacer todo. Es decir, no en virtud de, oh, yo lo hago todo, yo soy el crack y lo hago muy bien y soy. Sí, no en virtud de eso, sino porque es importante que aprendas a hacer todo. A mí me tocó aprender no solamente a hacer música, a ser músico de sesión, de grabar, sino músico en vivo. También me tocó aprender a hacer producción, a hacer arreglos, a hacer producción musical, a ser gestor, a vender, a hacer marketing, a ser comunicador de ideas, a hacer todo el tema de las ventas. Cuando hablo de ventas no me refiero a que una transacción como tal de que te vendo, aunque también, sino de alguna manera cómo promocionar, ¿no? mi proyecto artístico. Y esto no es porque lo aprendas a hacer todo, no porque eres, insisto, no porque eres crack y eres increíble, sino que es importante hacerlo, pero es más porque si tú aprendes a hacerlo todo, cuando llega una persona para ayudarte a hacer eso, tú vas a saber cómo monitorear eso. ¿Se me va a entender? Me explico. Si yo estoy trabajando en una producción musical con un productor muy pro, yo sé, por ejemplo, que la ecualización o la línea de IQs que yo le aplicaría a la voz de Gwen, porque ya he trabajado con Gwen en el estudio y sé cuál es el mejor este, plugin o la mejor ecualización o el mejor ecualizador de bandas que le puede funcionar a Gwen. Si viene un ingeniero que de pronto no conoce eso y quiere aplicar cosas que no le son um, útiles a la voz de Gwen, que es la vocalista de la banda, yo voy a tener el conocimiento para poder decirle, hey, es mejor que apliques este plugin, no apliques esto, aquello, porque ya lo conozco de antemano. No para minimizar al otro, ni mucho menos, porque el otro es un crack en lo que hace, sino para guiar al otro. Entonces aprendes a hacer todo porque te permite guiar a las personas que de alguna manera eventualmente vienen y suman a tu proyecto. Por ejemplo, en términos de producción musical, eso, en términos de que si yo sé de marketing, sé de alguna manera me instruí o aprendí sobre lo que tiene que ver con contratos, de cómo es un contrato de composición con una casa de como Warner México. Hablo de mucho más Warner México porque ellos están firmando actualmente artistas nacionales, ¿no? O Warner Chappell Colombia, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo? Pues toca investigar. Entonces, el día que me pongan un contrato de esos al frente, pues por lo menos sé qué tengo que firmar y qué no tanto. O más bien, sé que no tengo que firmar. O qué tan dispuesto estoy a ceder todo. ¿Verdad? Es donde yo me refería, en donde tienes que ser consciente con lo que tú quieres. ¿Sí me va a entender? Si tú estás dispuesto, por ejemplo, a ceder todas tus canciones, bueno, hay artistas que lo hacen, ¿no? Artistas de las majors lo hacen. No sé si ustedes vieron hace poco la canción de Zafaera de Bad Bunny. Esa canción, solo un 1% de esa canción es de Bad Bunny. El resto es de Missy Elliott y la disquera. ¿Sí? Pero Bad Bunny decidió en su momento decir, yo quiero que Zafaera salga. Entonces yo me quedo con un 1%. Decidió hasta dónde quería llegar, su límite de riesgo, y lo hizo. ¿Sí? De pronto alguien más purista diría, no, yo no voy a entregar mis canciones 99%, ¿cómo se te ocurre? Bueno, Bad Bunny lo hizo. Y si artistas de esos lo hacen, pues tú debes ser honesto contigo mismo, ¿sí? Y decir hasta dónde estoy dispuesto a llegar, ¿no? Hasta dónde estoy dispuesto a llegar de que llegue un contrato de licenciamiento para una canción tuya en Netflix, ¿sí? Llega y te dicen, listo, ¿cuál es tu editora? No sé qué. ¿Estás dispuesto a que sea el próximo soundtrack de Dora la Exploradora, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, parece una tontería lo que digo, pero es ahí donde yo me refiero que si tú conoces lo que estás haciendo, aprendes de lo que haces, probablemente no te vuelvas un experto, pero te da de alguna forma herramientas para que cuando lleguen esos momentos de verdad, dice un amigo, lleguen esos momentos de verdad, sepas qué decisión tomar, ¿sí? O si viene alguien que está muy interesado en ayudarte, realmente te puede ayudar y no como pasa en muchos casos, puedan echar abajo tu carrera, lo poco mucho que hayas construido, o en tu defecto robarte, en tu defecto estafarte, etcétera, etcétera. Por eso es que debes aprender a hacer
todo lo que más puedas hacer para que cuando llegues puedas guiar a esas personas, enrutarlos hacia donde quieres que llegue tu proyecto artístico de alguna manera. A mí me hubiera gustado que me lo dijeran, y era que casi siempre tengo que trabajar mucho más que los demás. Yo actualmente todavía no puedo vivir de esto, del proyecto artístico. Es difícil, es bien difícil. Actualmente, de alguna manera, recibo ingresos de todo lo que hacemos, pero no muchos, obviamente. No es que me esté volviendo millonario del tema, pero de alguna forma, por lo menos, uno ve alguna retribución de lo que hace. Mucho o poca, pero se ve eventualmente. Y a mí me hubiera gustado que me dijeran que yo iba a trabajar mucho más. Yo sigo teniendo un trabajo que me permite de alguna manera soportar como mi vida diaria y demás, pero normalmente trabajo casi siempre, casi siempre, de domingo a domingo, y no porque, no en el sentido de que, pobrecito yo, hoy trabajo mucho más, pero sí ser consciente de que te va a tocar trasnochar o te va a trabajar mucho más, que de pronto te tocó hacer tu trabajo y llegaste de tu trabajo a las 5 o 6 de la tarde a tu casa cansado y sabes que tienes que prender el computador y ponerte a componer o enviar correos o escribir por Instagram a personas que necesitas contactar, etcétera. Sí, como que todo el tiempo estás pensando en eso. Eso te lleva a hacerte preguntas como por ejemplo si es rentable, ¿no? O qué pasa si no es rentable mi proyecto. Sí, pues, no está mal que no sea rentable al inicio. De hecho, voy a hablar en términos empresariales. Los estudios de administración y demás demuestran que cualquier proyecto empresarial al inicio, para llegar a alcanzar el punto de equilibrio, entiendes el punto de equilibrio en donde tus ventas son el ingreso a tus costos, para que básicamente no ganas nada, pero tampoco pierdes. Más o menos te puedes tardar entre 2 y 4 años, ¿sí? En una empresa que se dedica a vender cosas. Ahora, en un proyecto artístico en donde a veces eso es un poco más, ¿cómo se llama eso? De alguna manera como más, eh, sí, como más idílico de alguna forma, pues uno a veces no ve tanto la rentabilidad en eso, pero no está mal con eso. Lo importante es que eh, debes tener claro lo que les decía hasta hace un segundo, por eso es que debes tener claro hasta dónde estás dispuesto a invertir y eso te va a permitir sopesar los resultados. Yo he tenido resultados con la banda en donde no son financieros, pero resultados en donde, por ejemplo, yo digo, ok, si yo no hubiera invertido ese dinero, por ejemplo, esa cantidad de tiempo, esas horas de sueño y de descanso, no hubiera llegado, por ejemplo, a que una canción como Ansiedad tenga 170.000 reproducciones en Spotify de una banda que no tiene un sello discográfico, de una banda que no tiene manager, de una banda que no tiene un booker, de una banda que el equipo de trabajo somos Gwen y yo y un par de personas que nos ayudan eventualmente. Entonces, cuando yo sopeso esos resultados, de alguna manera entiendo que hasta ahí decidí llegar yo y estoy consciente de eso. Lo otro es que cuando uno va a empezar a trabajar y sabe que uno va a trabajar de más, uno tiene que hacerlo con un propósito, no trabajarlo porque sí, no trasnochar porque sí o madrugar porque sí, sino que de alguna manera tengas objetivo de que ese trabajo de más que voy a hacer, que me va a implicar no descansar, no dormir, va a tener un resultado, porque si no va a tener un resultado material de alguna manera que me permita verlo a mí, puede ser infructífero, un número uno, y frustrante. Entonces uno termina haciéndose preguntas como hace poco me pasó, como qué cantidad de trabajo estuvimos detrás de un lanzamiento y no llegamos a lo que quisiéramos llegar. ¿Sí? Por ejemplo, en el último lanzamiento que tuvimos con la banda, nosotros tuvimos un despliegue de trabajo muy fuerte, una producción del videoclip así tremenda, con gente muy dura, que habíamos trabajado, porque queríamos como subir el nivel, porque todos los videos hasta antes de abril lo habíamos hecho nosotros de ahí para atrás, todo lo hicimos nosotros. Todos los videos de ahí para atrás lo hicimos nosotros, do it yourself, y dijimos esta vez vamos a traer a alguien que sea un director de cine, que sea alguien que sepa el tema y nos ayude. Nos ayudó todo el rollo, pero cuando hicimos el lanzamiento como que, madre, como que no sabemos qué pasó, no sabemos qué sucedió y dijimos, ¿será que sí lo hicimos bien? ¿Será que sí nos enfocamos bien? Como que hicimos un proceso de constantemente evaluarnos que si lo que hicimos estuvo bien hecho, ¿sí me explico? Y por último, eso me lleva al siguiente punto, que es el tema del benchmarking, que es un término muy de esta onda del marketing, pero es
básicamente cómo lo hacen los demás y cómo puedes aplicarlo en tu proyecto, ¿no? Y yo soy fan de esto, número uno. Yo estoy todo el tiempo buscando cómo hacen todos los demás, pero yo me voy obviamente a cómo lo hace Juanes, obviamente cómo lo hace, no sé, La Bichota, cómo lo hacen toda esa gente y lo hace, claro, pero ellos tienen un músculo financiero que les permite hacerlo. Entonces yo a veces lo que hago es buscar artistas que estén como en un momento similar mío en otros países, como en México, como en Perú, que están sucediendo cosas chéveres. Investigo y si a veces me da la oportunidad, los contacto, les pregunto. Muchas de las veces la gente me dice como, sí, como este manto de X, y muchas otras me encuentro con sorpresas como, y voy a volver a traer el ejemplo de lo que sucedió con él. Cuando yo empecé a hacer, quería empezar a tocar y veía que acá en Bogotá ya habíamos tocado en algunos lugares y no había más espacio donde tocar, porque no estaban como monopolizados algunos lugares. Entonces yo empecé a buscar en algunos otros lados y me encontré con alguien que componía sus canciones y que era muy minimalista la vaina y yo dije, oiga, voy a escribir al man a ver qué. Ese man era Eddie. Y eventualmente nos aliamos y la primera alianza que hicimos fue para hacer el Emerge Mi Rock en Cartagena. En ese momento hicimos el Emerge Mi Rock en Cartagena en un hostel que se llamaba, no sé si todavía existe, se llama Music Hostel Cartagena en la terraza. Para mí fue una sorpresa no solo el hecho de que llegara gente, pues ya a mí nunca, yo, o sea, ¿quién se iba a imaginar que iba a llegar gente a, pues, a escucharnos allá en Cartagena? Pero literalmente creo que llegaron unas 50 o 70 personas en la terraza, estuvimos ahí, como dicen, parchados, escuchando música, toda la gente muy buena onda. Y eso sucedió porque me la pasé investigando quién estaba haciendo cosas similares a mí y cómo las estaba haciendo. Nos salíamos y eso nos llevó a nuevos resultados. Esto que les estoy contando me lleva al siguiente punto, si mal no estoy, que es, no solamente son alianzas estratégicas. A uno le dicen mucho eso, ¿no? Como no, construye las alianzas estratégicas, que personas que te ayuden, no sé qué. Sí, pero no son solo eso. Yo soy partidario de construir relaciones y alianzas duraderas, honestas, sinceras, francas, eh, donde haya un gana-gana, por supuesto, que exista un gana-gana, ¿sí? Que tú debes interesarte por el proyecto del otro. Es, a veces nos quedamos como que, bueno, voy a esperar a ver si esta persona me apoya y si me apoya, pues yo lo apoyo. ¿Sí? Yo, Ayer estaba leyendo algo ahora que dices eso que decía que a veces la mejor forma de llegar a la meta es ayudando a alguien más. Esa vaina me cambió. Ayer estaba leyendo un artículo sobre eso, sobre cómo entre artistas pues podemos elaborar redes de ejecución de alianzas y muchas veces las alianzas decía pues eso, que no son solamente llevadas a que listo, me voy a aliar aquí porque aquí hay algo que me conviene, sino porque muchas veces tú no sabes a través de esa ayuda que tú ofreces a esa persona no sabes a dónde esa persona puede llegar y quizá a dónde puede llevarte a ti esa ayuda que tú haces. Entonces, chévere que hables de todas estas cosas y qué pena que te interrumpa tanto. tranquilo. eh, que chévere que hables de esas cosas porque finalmente de ahí nace el círculo creativo, o sea, porque realmente yo muchos de los contactos que tengo hoy día me los pasó en él, porque realmente nosotros hemos colaborado full desde hace, ¿qué? 2017 fue hace ya 5 años, eso es Mm, bastante tiempo, ¿ya? Entonces, pues, cuando uno empieza a conocer contactos, esos contactos te muestran otros contactos y esos otros contactos te llevan a otra gente y termina uno conociendo, pues, no solamente una cantidad de personas, sino también una cantidad de proyectos que terminan aportándole full a nuestro proyecto artístico, que es lo que hablábamos en los primeros encuentros por allá en enero, que era que sencillamente la convergencia artística es precisamente esto, ¿no? O sea, listo, yo tengo esto, vamos a compartirlo, tú qué tienes, y así como cuando en el colegio uno iba y cada quien llevaba un dorito, cada quien llevaba un mecato y eran pequeños, pero luego mezclaban todos los mecatos y era un montón de comida y todos compartíamos con gaseosa y tal. Es algo más o menos como similar y me parece como quizá el punto más importante de todo lo que has tomado, de todo lo que has anotado, porque realmente así funcionan las cosas. O sea, si hay como, yo pienso que más que alianza es como la colaboración, o sea, si hay como una colaboración mutua entre artistas, sobre todo que nosotros somos artistas independientes y emergentes todos prácticamente, unos más arriba, más avanzados que otros, pero finalmente artistas emergentes, porque aquí nadie es un Bad Bunny, aquí nadie claro. es yo no sé, una bichota, como dices tú, aquí nadie es Daddy Yankee, ¿sí me entiendes? O sea,
Aquí Claro. nadie es todas esas cosas, ya. Entonces es súper chévere que podamos apoyarnos. Yo de eso quisiera agregar el hecho de que, por ejemplo, y disculpen poner de ejemplo la, digamos, la alianza o con la amistad que tenemos con Eddie. Yo nunca me he sentado con ella a tomarme una cerveza, jamás. No nos ha dado nunca el tiempo y ahora que se fue por allá, quién sabe cuánto nos dé para tomarnos. Creo que la única vez que lo hicimos estábamos en Villavicencio tocando, ¿sí o no? Si mal no recuerdo. En Villavicencio y en Cajicá un día también nos Y tomamos en una cerveza. Cajica nos sentamos literal como una hora y nos tomamos una cerveza. De resto, todo lo que hemos trabajado y que hemos ayudado y colaborado es en virtud de que yo soy fan de lo que Eddie hace y viceversa, con mucho respeto profesional, por supuesto. Y yo no espero nada a cambio cuando yo me vuelvo fan de Eddie, le doy like a una foto, comento, o escucho una canción, la comparto. No espero nada a cambio porque lo hago con honestidad, porque realmente cuando yo escuché lo que él transmite con su arte, de alguna manera me sentí identificado y no tengo temor con decirlo, ni temor de decir, oiga, yo soy fan de algunos de los proyectos de mis amigos. Claro que sí, o sea, no tiene nada de malo. Y a veces uno cae como en ese escenario en donde a veces uno por artista, es que no puedo como demostrar que sí, o esta persona no me ayudó, entonces no, sino que realmente cuando yo hablo de esas alianzas es como lo que mencionó ahí, o sea, rodéate obviamente de personas que tengan motivaciones similares a las tuyas porque te van a motivar precisamente, pero vuélvete fan de su arte también, ayuda, comparte, ayude, vuélvete fan, pero honesto, no fan en virtud de que le doy like y tú me das like o te comento y si tú compartes, yo comparto, ¿no? O sea, muchas de las llamadas que hemos hecho, que yo he llamado a Eddie o Eddie me llama a mí, duramos a veces 1 hora, 2 horas hablando de ideas del uno al otro, te botando ideas como un brainstorm ahí, como, si haces esto, dices esto otro. Y ojo, nunca nos hemos sentado vuelvo como a tomarnos más de una cerveza, casi siempre cuando nos encontramos es a trabajar, pero nadie sabe el detrás de las cosas y es que nos tomamos un tiempo para llamar, de ayudar y todo eso, y eso se construye no en virtud de solamente conseguir para mí resultados, sino para todos, si me hago entender. Entonces eso, por eso yo menciono ahí, coopera con los demás sin esperar nada a cambio, de verdad, y lo digo para las personas que están aquí, si consideran que lo que yo les he mencionado hoy, de alguna manera yo desde desde lo que hago puedo apoyar de alguna forma lo que hace cada uno de los artistas que están aquí, con todo el gusto. Eddie sabe, soy súper mega abierto con lo que consideren y yo les puedo echar una mano, lo hago. No porque ustedes me vayan a ayudar a mí, porque después este man me puede ayudar con un video, no, porque si yo veo honestidad de autenticidad en las cosas y pues, yo lo hago sin esperar nada a cambio, de verdad. Eso me lleva al siguiente punto, creo que es el último. Y es que nadie va a hacer las cosas como tú las haces. Pueden haber personas que tengan más recursos, pueden haber personas que estén más preparadas que tú, pueden haber personas que tengan más experiencia que tú. Por supuesto, siempre va a haber alguien, como dice por ahí, siempre va a haber un oriental que lo va a hacer mejor que tú. Pero esa marca personal que uno tiene, con la que cada uno nace, con la que lo hace único, es lo que va a mantener tu proyecto único y auténtico. Y esa autenticidad es lo que las personas perciben. Entonces a veces uno se frustra porque uno ve personas que lo hacen, no, pero es que mira, yo he sacado canciones con la banda y después voy y veo los lanzamientos de otras personas. Yo, por ejemplo, todos los viernes, novedades de viernes, me lo escucho de arriba abajo a ver qué está saliendo, amigos, sigo todo lo que sacan. Y a veces digo, hermano, hay gente tan, tan talentosa que yo digo, no, ahorita estoy colaborando con un amigo que es también productor y me mostró lo último que va a sacar, que es como un reggaetón así, buena onda. Y, brother, yo escuché eso ayer y yo dije, no, hay gente muy talentosa, pero lo que hace The View es The View porque Gwen y Nell tienen implícito su marca personal en The View, ¿sí? Y nadie, así alguien, si otra persona viene y intenta tocar Abril o intenta regrabar Ansiedad o intenta regrabar Me Escondido, intenta regrabar Sutil Engaño, probablemente no la va a sonar igual. ¿Por qué? Porque lo que mantiene único y auténtico mi proyecto artístico es la marca personal que uno tiene. Cuando digo marca personal es eso que tú le estás impregnando solo tuyo, que nadie más tiene, que tu ADN es único en los miles de millones de millones de millones de seres vivos que hay en esta galaxia, ¿sí? Entonces, eres único y eso hace que tu arte sea único y auténtico. Entonces, parece una obviedad, no quería caer como en unos clichés, pero parece que caí en un cliché, pero igual
a veces uno pasa por alto eso, ¿sí? Y creo que esto lo digo para uno no desanimarse cuando ve personas que a veces son más talentosas de lo que uno hace o mejores proyectos, sino porque nadie va a hacer lo que uno hace de la forma en como uno lo hace. Siempre va a haber una marca única y auténtica en lo que uno hace. Y ya por último, una vez más, darles muchas, muchas gracias de verdad por sentarse y escucharme. Eh, yo no quería irme sin antes contarles un poquito de la historia de la persona que está en la foto. Él es Dani Rincón, y es mi hermano de otra madre, pero es mi hermano. Y normalmente uno de los proyectos artísticos están asociados a los sueños que uno tiene. Y Dani era un soñador, al igual que nosotros, era músico también. Y el hombre, a veces la vida viene y nos sorprende a nosotros y nos llama a otro plano, en otros escenarios, más pronto de lo que uno parece. En este caso de Dani, pues la vida, o Dios, como quieran llamarlo, lo llamaron a lista antes, el año pasado, y tuvo que partir. Y eso me hizo hacerme muchas preguntas, entre esas lo que tiene que ver con mi sueño y demás, y es que si Dani realmente hizo todo lo que quiso por su proyecto, ¿no? Por sus sueños, ¿no? Si, si la vida lo sorprendió luchando por eso, o la muerte más bien lo sorprendió luchando por eso, o sencillamente nos conformamos a veces pues con el día a día, ¿no? Que a veces es un poco rutinario. Entonces, a mí, la partida de mi hermano, que amo con todo mi corazón, me dejó muchas, digamos, vacíos, por decirlo de alguna manera, pero también muchas preguntas que, pues, buscando un sentimiento útil, hace que yo diga, ok, que cuando esas llamadas de la vida me sorprendan pues disfrutando y trabajando por mis sueños, ¿no? Por lo que sueño, por ayudando a los demás, dándole la mano a los demás, echándole la mano a los demás, cooperando con otras personas, que mi proyecto artístico transmita lo que quiero que transmita. Y que si algún día, como en el caso de Dani, le tocó irse a los 30 y punto años, pues estemos conscientes y tranquilos de que hicimos todo lo que quisimos hacer y dimos todo lo que quisimos dar y ayudamos todo lo que quisimos ayudar. Entonces, una vez más, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Claro, antes de pasar a la ronda de preguntas, si hay preguntas, por supuesto, siéntanse en la libertad de hacerlo, ya saben que este es un espacio seguro, pero antes de hacer eso, me encantaría, bueno, hacer dos o tres anotaciones respecto a lo que, pues a la charla, a todo lo que hablamos hoy, y es que me parece importante, o sea, porque la razón de ser de que él esté aquí, mucho más allá de que sea amigo mío hace mucho tiempo, mucho más allá de que sea pues la persona talentosa y juiciosa que es porque toda esta intención mía, cuando yo llego al equipo de medias y les propongo, hey, hagamos esto del círculo creativo, tengo esta vaina, tengo esta idea, definamos un nombre, que el nombre se lo puso Mari y todo eso, nace de, digamos, todas el impacto que tiene la llegada de Nela como a mi vida, pues digamos artísticamente, porque por supuesto la primera vez que yo me puse en una tarima fuera de Colombia fue gracias a un contacto que nos rotó Nel, ¿ya? La primera vez que estuve en medios de comunicación grandes como Caracol, El Espectador, Radiónica y eso también fue gracias a un contacto que me pasó Nel. Y muchas de las cosas importantes que me han ocurrido en la vida han ocurrido pues gracias a conversaciones que hemos tenido en él, de esas que él conversaba, y de eso precisamente se trata este espacio, tener la confianza de decir, oye, voy a escribirle a Eddie, no porque yo quiera aprovecharme de él, sino simplemente porque es una persona pues que tiene unos contactos que quizá pueda servir. Y de la misma manera yo, hombre, voy a escribirle a Andrés o a Adrián o a Sergio, porque tengo preguntas, ya, porque de eso se trata, porque muchas veces, y esto es importante porque si bien artistas grandes, fotógrafos increíbles, gente increíblemente, pues, con músculos financieros poderosos, pueden hacer muchas cosas, no es todo lo que se necesita, ¿ya? O sea, eso es solo una parte. Siempre he querido creer eso y creo que me voy a morir creyendo eso, o sea, porque de verdad siento que no es lo único que se necesita porque, vuelvo y repito, literalmente todas esas oportunidades que se nos presentaron a Mari, a mí y a Mario en su momento cuando fuimos a México y todas las cosas que hicimos en Colombia y todo eso, fueron rotadas por una persona que no me cobró ni un peso.
Ya, por eso yo no cobro por este espacio. Ya, esa es la razón principal por la cual yo no cobro por estos espacios, porque sería hipócrita cobrar por algo que me ha llegado a mí gratis. Ya, es como cuando yo, no me lo están preguntando, pero es como haciendo una pequeña de comparación. Yo asumo una dieta vegetariana hace ya casi 11 años, eh, y yo logré hacer la transición de manera correcta y nunca me he enfermado ni nada gracias a unas personas que me educaron en este tipo de alimentación de manera gratuita, porque yo cobraría para ayudar a personas que se me han acercado a decirme, hey, ¿será que quiero hacer esto? ¿Será que me ayudas con la transición? Unos tips, unos consejos. Hay gente que cobra por eso, pero yo no soy nutricionista, ¿ya? Y mucho más allá de si yo soy o no nutricionista, de si yo soy o no productor, de si yo soy o no cualquier cosa, es como tener como ese concepto de la camaradería y de la colaboración siempre presente, sobre todo cuando somos artistas, porque pienso que aunque el fuerte de Nel es la música, siento que esta conversación, la única cabida que digamos tiene la música como centro de la conversación es el hecho de que pues Nel tiene una banda, pero mucho más allá de eso, la experiencia es algo que aplica para todas las ramas del arte, o sea, porque definitivamente la autogestión es algo que funciona igual en todas las ramas en general, hasta en todos los tipos de emprendimiento, o sea, la autogestión es algo que es necesario cuando tú emprendes, ¿ya? Entonces, me alegro full que estén todos como contentos. Veo comentarios aquí como el rabito del ojo y de verdad me alegro full y eso me lleva al siguiente punto y es no, o sea, no renuncien nunca no solo a sus sueños, sino no renuncien nunca a estar en lugares donde realmente se sientan cómodos. Porque es que pienso que, o sea, pienso que todo parte de allí. O sea, todo ese tema del arte y todo ese tema de hacer música, de hacer fotos y todo eso, es como mucho más que un confort, es como un refugio para muchas personas, o por lo menos en mi caso, el arte llega a mi vida en mi adolescencia como un refugio a razón de pues problemas personales que tenía en aquel momento y miren en todo lo que se convirtió, ¿ya? Entonces es eso, o sea, es como tener como esa disposición, esa voluntad de cada día no solamente aprender, porque claro, aprender es importante, pero no solamente aprender, porque yo pienso que el proceso de aprendizaje y lo confirman muchos autores que he leído a lo largo de mi vida, el proceso de aprendizaje no termina cuando tú aprendes e interiorizas algo. El proceso de aprendizaje termina cuando tú lo compartes con alguien más que tal vez lo pueda necesitar al igual que tú, ¿ya? Y compartir un enlace, compartir un contacto, compartir una información, responder no te quita 2 segundos, ¿ya? No te quita 2 segundos y muchas veces esas charlas con él han sido de 2 horas, a veces hasta de más, pero a veces han sido de puntualmente, hey, marica, ¿será que tienes este contacto, tal cosa, tal cosa? Él me dice, sí, papi, mira, aquí está, y listo. Ya muchas veces son cosas así fugaces porque obviamente también se entiende que todos tenemos compromisos y todos en nuestro día a día tenemos cosas que atender, ¿ya? Y no se le está demandando a nadie eso de dedícame 10 horas, no. Simplemente es como, listo, ya aprendí esto, quizás se lo puedo compartir por el grupo de Artistas Colombia, o quizá lo puedo compartir por el grupo de Círculo Creativo, a alguien le ha de servir, ¿ya? Pienso que es importante porque así es cuando empezamos a construir realmente un gremio, así es cuando realmente empezamos a construir una comunidad de artistas, ¿ya? Si ustedes piensan en los antiguos, en los filósofos presocráticos o en los primeros artistas, compositores bueno, la cantidad de artistas que ha existido a lo largo de la historia, piensan y uno siempre en los textos lee que esos artistas se juntaban, hablaban, ya esos filósofos hablaban, discutían, debatían, porque de eso se trata, ¿no? Y de ahí nace pues toda esta situación de este espacio. Y bueno, ya me voy a callar porque yo sí hablo full. Entonces, para no alargar más la cosa, quisiera saber si hay preguntas. Y si no hay preguntas, pues nada, muchísimas gracias, Nel, por tu tiempo, por todo. Ojalá podamos seguir haciendo más cosas aquí. Ojalá podamos hacer otra ronda de tip creativos. Ya está haciendo tiempo, ya va haciendo tiempo y quizá con este espacio, quizá tendríamos hasta más fuerza para, para hacer algo de pronto un poquito hasta más relevante, ya con estos espacios que se han ido creando solitos, porque realmente lo único que hicimos desde medias fue abrir el espacio. La gente, ustedes todos han hecho el resto. Realmente nuestra labor es simplemente de puente entre Nel y el resto, entre los invitados y el resto, entre el conocimiento y el resto, como para empezar a maquinar la cosa, pero que sepan que sé que ya yo les pasé las redes de Nel y de sus proyectos ahí por el grupo de Círculo. Síganlo, contáctenlo, que yo sé que él no va a dudar en ningún momento en atender cualquier duda que tengan en su momento, responderlas y sé que al igual que Nel, yo también saben que estoy aquí disponible pues para todo lo que necesiten. Y nada, no sé si hay preguntas entonces.
bueno, entonces si no hay preguntas, finalicemos entonces nuestro encuentro de hoy. Esta charla ya queda grabada, yo la estaré publicando en el transcurso de la semana y les pasaré el enlace para que pues puedan las personas, porque hubo varias personas que no pudieron entrar hoy porque normalmente hacemos el encuentro los domingos, pero por el tema de que pues son las votaciones pues decidimos moverlo para el sábado. Pero sí, esta charla quedará grabada y quedará publicada. Entonces, nada, gracias Nel una vez más. No sé si tienes algo último que decir ya para despedirnos. No, no, gracias a ti, a Medias, a todo el equipo y a verdad a cada persona que está aquí presente por escucharme, por la buena onda ahí, los comentarios, el chat y todo, de verdad gracias. Cualquier cosa que requieran, con todo el gusto que les pueda ayudar, de verdad, me pueden escribir ahí a las redes, a través de Eddie, mi número, lo que ustedes quieran y ahí estamos para cualquier cosa que requieran. Un abrazo para todos y la buena, muchas gracias.